Muy bien. Bueno, estamos aquí con... Bueno, este vídeo va a ser en español. Estamos aquí con Alejandro Martínez, que va a ser co-organizer de Startup Europe Week en 2020 para Albacete y Ciudad Real, pero en fin, en la región. Y estamos un poco hablando, y queremos compartir con la comunidad de Startup Europe Week un poco esta visión, y quizás, ya que estamos en español, hablando un poco de la visión para España, para Latinoamérica, un poco el aspecto ese de emprender localmente, ¿no? Entonces estamos hablando antes de empezar, Alejandro y yo, cómo el emprendimiento local es algo fundamental, ¿no, Alejandro? Un poco de tu experiencia, si quieres compartir. Sí, Igor. Como bien dices, bueno, pues estábamos un poco compartiendo y nos ha dejado llevar también nuestra emoción al hablar de estos temas, ¿no? Que conocemos tanto y que en realidad queremos ayudar a muchísimo emprendedor. Y yo te comentaba antes que nuestra organización, básicamente siempre en redes sociales, llevamos etiquetando durante más de 20 años el tema de impacto local, asociado al emprendimiento. Nos parece fundamental y nos parece fundamental porque por lo menos en la realidad aquí española, si somos y podemos hacer un análisis profundo del tema, es la base de la economía. Es decir, la base de la economía es la gente que tiene un impacto cercano, local, en su barrio, como hablábamos antes, en la provincia, en su región. Y después nos hemos dejado llevar mucho por el tema de las grandes startups, donde siempre nos han contado en conferencias, en seminarios, bueno, pues las bondades de los grandes negocios multimillonarios que hay. Y también tenemos nosotros que contrarrestar, pues de alguna manera lo que comentábamos antes, es decir, tenemos que bajar a la realidad y tampoco podemos trasladar a nuestros emprendedores que todo eso debe de ser así. O haces una gran startup que sea globalizar cualquier problema del mundo y solucionarlo, o realmente no tienes tu hueco. Creo que el hueco es muchísimo más importante al hablar del impacto local, de la cercanía, del hacer incluso en tu propio barrio, y después ya el día a día va a poner a cada negocio y a cada proyecto pues en una situación que realmente con el trabajo y con el esfuerzo, porque es muy difícil emprender, Igor, Muy y lo que difícil. estábamos hablando. Y parece que tenemos unas fórmulas maestras, unas varitas mágicas que diciéndote A más B, si lo sigues, al final vas a ser un gran emprendedor. Tú eres emprendedor, yo soy emprendedor y sabemos las horas de no dormir, de disgustos, de la soledad muchas veces que comentábamos Lo antes. incierto que es, ¿no? O sea, Incierto al 200%. Ojalá tuviéramos esa fórmula o esa varita mágica que comentábamos. Y por eso me encanta mucho la iniciativa, y hablábamos de un ejemplo del pizzero anteriormente, porque creo que la economía y el emprendimiento está en la cercanía, en lo local. Y a partir de ahí podemos hacer y cambiar muchísimas cosas. muchísimo, Pero hay que muchísimo. empezar Y con esto. es eso, ¿no? O sea, no significa que no hay espacio para el emprendedor que quiera levantar Correcto. pasta, un venture capital. Claro. Hay espacio para eso y es inspirador, sin duda. Un Elon Musk es una inspiración. Pero la realidad del emprendedor, del 99,999, muchos nueves después del 9, es que no, es que va a ser local. Y el aspecto, y ya se sabe, si hay una fórmula, que ahí sí es una fórmula que el aspecto que mejor amplía la posibilidad de éxito de emprendedor es haber tenido la experiencia de ser emprendedor. O sea, cuanto antes empieza, cuanto antes practicas, cuanto más vendes a tu vecino, más autoconfianza, más capacidad de entender las dificultades que es, primero, enfocarte en un problema y crear un producto que te va a permitir avanzar en este producto hacia el infinito. O sea, emprender es una carrera. O sea, es una carrera, no solo una carrera de fondo, pero es una carrera personal. O sea, es algo que es un camino que Correcto. Yo uno muchas se veces, dirige de por claro, vida. claro, Igor. Por eso muchas veces yo también digo que es como una forma de vida. Es decir, hay mucha diferencia entre lo que es un empresario y un emprendedor. Y coincido contigo al 100% en el sentido que es como, bueno, pues como muchas veces los artistas o los jugadores de fútbol o los deportistas, tienes que empezar a entrenar con cosas realmente que no te produzcan vértigo, que puedas manejarlas, que tengas un control sobre ella. Y muchas veces lo que hablábamos desde instituciones, desde organismos públicos,
te lo meten y te lo ponen como una moda, como es algo que para eso va a haber una cantidad de gente que te vas a poder crear tu propio dinero y les lleva a la frustración muchas veces. Es decir, yo no he podido cuando realmente tienen que ser muy claros en este sentido las organizaciones y creo que la Startup Europe Week va a ayudar mucho en dar la realidad de lo que es el emprendimiento, de lo que el concepto que tenemos la mayoría de los que trabajamos en este ecosistema. No, porque al final se trata de eso. Yo soy totalmente no bullshit. No me gusta el bullshitismo global del emprendimiento justo por eso, porque es posible empezar con muy poco. Y la gente muchas veces critica, pero eso no es una startup. No quiero saber lo que es, no quiero saber. Yo lo que quiero saber es el mindset del emprendedor. Mesmo si tú quieres ser un empleado, estamos hablando antes del autoempleo, o si tú quieres trabajar por una gran empresa, una IBEX 35, es mejor que tengas la capacidad, que tengas un mindset emprendedor y va a ser un empleado muchísimo más valorado por eso, por tu capacidad de innovar y de reinventarse dentro de tu propio empleo, del que no. Entonces, el mindset emprendedor para mí, y el mindset emprendedor desde una perspectiva local, desde de los recursos que yo tengo, porque desde la época de mi abuela en mi pueblo se hablaba de eso, aquí, pues fantástico, es suficiente para empezar. Y yo creo que ese es un poco el mensaje de Startup Europe Week como un todo, que es lo que queremos hacer y hablar cada vez más en 2020. Y no sé, por terminar un poco la conversación, sí, Alejandro, ¿algún consejo que tú darías? Yo creo que tú has dado varios, pero para nuestra comunidad a la hora de empezar. Bueno, el consejo es, no me gusta dar consejo, porque si no parece que me Que no vuelvo sea un una poco... fórmula, exactamente, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no una fórmula, pero un poco de tu experiencia en ese aspecto local, ¿no? Refraseando, o sea, más tus impresiones, más que un consejo. Sí, Yo estoy de acuerdo. yo creo que el tema del emprendimiento es algo que hay muchas dudas sobre si se puede formar a la gente o no se puede formar. Yo creo que debe de haber algo también natural en la gente que se enfrente a unas circunstancias que para mucha gente son incómodas, pero yo Sí. creo que lo primero para emprender, yo muchas veces les digo a nuestros emprendedores, sobre todo que tengan un qué, un cómo y un por qué. A partir de esas tres reflexiones, creo que sería muy, muy, muy poderoso que ellos empezaran a desarrollarse. Es muy fácil decir sin miedos, no hay, muchas veces es bueno tener ese miedo un poco paralizante que te diga que, oye, te estás jugando, como hablábamos antes, aunque sea 5.000 euros o 10.000 euros o 1 euro, es tu dinero y es importante. Claro. Pero que ellos deben de amar un poquito también lo que hacen, que es algo de perogrullo, que siempre se dice y demás, porque eso te evita de alguna manera esa constancia que tiene que tener el emprendedor. De hecho, el emprendedor es tan importante y por eso estos eventos que realizas lo ponen en valor, porque hasta incluso las grandes empresas y las grandes corporaciones están ya generando intraemprendimiento, están buscando gente con ese perfil de emprendedor. Y si fuera tan fácil, ellos mismos los formarían a su propia gente y ya los tendrían dentro, pero hay que Efectivamente. buscarlo fuera. Por eso yo creo que primero, como bien decías, Igor, coincido contigo, que empiecen desde lo más cercano que tengan. Se puede llegar a ser muy grande esa globalización de los superemprendedores, pero el inicio debe de ser por ahí. Es local. Porque si después vemos es como el iceberg, los Facebook, McDonald's, etcétera, etcétera, es la puntita del iceberg, pero por debajo ha quedado mucha gente. Es Vamos local. a empezar a controlar lo cercano, lo que Ah, tenemos, vamos a generar economía local y lo que llegue ya llegará. 100%. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, Igor, gracias por Gracias. todo. Fuerte abrazo. Igualmente.